La cena que lo cambió todo. Mi nombre es Alicia Montero. Tenía 32 años la noche en que mi madre me llamó a las 2 de la madrugada para decirme que podía asistir a la cena de compromiso de mi propio hermano con una condición: mantuviera la boca cerrada. Ni hola, ni cómo estás. Solo órdenes, como si aún tuviera 18 años y no supiera nada. Su razón era simple. La prometida de mi hermano Carlos tenía un padre, un coronel condecorado, retirado del ejército, y mi madre temía que yo avergonzara a la familia, como ella siempre decía que hacía. Así que sonreí en la oscuridad de mi habitación de hotel y dije: entendido. Colgué. Miré el uniforme que colgaba en el armario, junto al vestido que había comprado para esa cena. Mi uniforme de gala, con las barras de capitán en los hombros y 3 parches de despliegue en la manga. Mi madre no sabía, o no le importaba, que el coronel al que tanto deseaba impresionar me había impuesto una medalla en el pecho 3 años antes, en el Fort de Campbell. No lo sabía porque nunca me lo había preguntado. Lo que pasó en esa mesa es la razón por la que les cuento esta historia hoy. Bienvenidos de nuevo a Secretos de Familia al Descubierto. Este es el canal donde compartimos historias sobre secretos familiares, confianza rota y los momentos en que las personas finalmente se defienden. Si la historia de Alicia les resuena, dejen un comentario y suscríbanse. Retrocedamos a esa llamada. Había conducido 7 horas desde el Fort de Campbell, Kentucky, hasta Roanoke, Virginia, esa misma tarde. 7 horas de carretera a través de las montañas Blue Ridge y café de las paradas de descanso, solo para sentarme en una mesa con personas que deseaban que no hubiera ido. Me registré en un Holiday Inn cerca de la Interestatal alrededor de las 9. Me duché y puse el despertador a las 6 de la mañana por pura costumbre. Luego, a las 2 y 7 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Mamá. Contesté porque eso es lo que haces cuando tu madre llama en medio de la noche. Contestas porque piensas que alguien ha muerto. Nadie había muerto. Mañana, dijo, puedes unirte a la familia de la prometida de tu hermano para cenar, pero mantén la boca cerrada. Su voz tenía ese filo particular, el que usa cuando ha ensayado lo que va a decir. Le pregunté por qué. No dudó. Su padre es un coronel condecorado. No nos avergüences como siempre lo haces. Como siempre lo hago. Como si hubiera un catálogo de mis fracasos que ella guardara en un cajón, alfabetizado y con referencias cruzadas. Me senté al borde de la cama del hotel, en mi camiseta y pantalones cortos para correr, con el teléfono caliente contra mi oído, y dije: entendido. Ella colgó primero. Siempre cuelga primero. Dejé el teléfono en la mesita de noche y miré al otro lado de la habitación, hacia el armario. El uniforme de gala colgaba a la izquierda. El vestido negro colgaba a la derecha. 2 versiones de mí, una al lado de la otra, en una habitación de hotel en el pueblo donde crecí y al que nunca terminé de pertenecer. 14 años antes, estaba de pie en nuestra cocina en Brambleton Avenue con un contrato de alistamiento sobre la encimera y el rostro de mi madre blanco como un plato. Mi padre había muerto 2 años antes, un ataque al corazón a los 51 años, a mitad de su turno en la fábrica de papel. Mi madre acababa de empezar su negocio de catering desde nuestra cocina. Bandejas de huevos rellenos y sliders de cerdo desmenuzado se alineaban en la encimera junto a mis papeles. Necesitaba ayuda. Necesitaba que me quedara. Carlos tenía 14 años y era inútil con una bandeja caliente. Te crié para que estuvieras aquí, dijo. Para mí. No para ella, sino para que la ayudara. Traté de explicarle. El ejército no era cuestión de irse. Era cuestión de construir algo que fuera mío, algo sobre lo que pudiera sostenerme y que nadie me hubiera regalado y nadie pudiera quitarme. Ella no escuchó nada. La mañana que me fui al campo de entrenamiento, metí mi bolsa de lona en el maletero de un taxi a las 6 de la mañana. Ella se paró en el porche con su bata. No me abrazó. Dijo: si cruzas esa puerta, no esperes que te espere. Crucé la puerta. Ella no esperó. Durante los siguientes 14 años, cada visita en las fiestas se sintió como una evaluación de desempeño. Ya había fracasado. Luisa Montero, mi madre,
Me trataba como a una invitada a la que no había invitado. Cortés, distante, fría de maneras que no dejaban huellas. Carlos aprendió la lección temprano. Se quedó. Ayudó con el catering. Contestaba sus llamadas al primer tono. Y en la aritmética silenciosa de nuestra familia, quedarse equivalía a amor, e irse equivalía a traición. Yo no me fui para hacerle daño. Me fui porque quedarme me habría costado todo lo que me había convertido. A la mañana siguiente. Despertador a las 6 de la mañana, 30 minutos de flexiones y planchas en la alfombra del hotel porque el gimnasio no abría hasta las 7. Café negro de la máquina del vestíbulo. Una llamada a mi unidad en Campbell para un manifiesto de suministros de una próxima rotación de entrenamiento. Nada urgente, pero llamé porque así soy. La rutina me mantiene equilibrada. La rutina es lo que mantiene unido el resto de mí cuando todo lo demás se desmorona. A las 8:15, mi teléfono sonó. Carlos, un mensaje. Cena esta noche en Burst Grill, 7 de la tarde, vístete bien. Y, Alicia, solo siéntate y sonríe. No hables de las cosas del ejército. Hace sentir incómoda a la gente. Lo leí 2 veces. Las cosas del ejército. 14 años de servicio, 3 despliegues, una medalla de reconocimiento y una cadena de suministro que mantuvo alimentadas y abastecidas 3 bases avanzadas en la provincia de Helmand. Y mi hermano lo llamaba, las cosas del ejército, como si fuera un pasatiempo, como si coleccionara sellos. No respondí. En su lugar, abrí el armario. El uniforme de gala a la izquierda, el vestido negro a la derecha. Alcancé el vestido. No porque me avergonzara del uniforme. Nunca me he avergonzado de él. Sino porque esa noche era la cena de compromiso de Carlos, no la mía. Llevar un uniforme a la celebración de otro me habría convertido en el centro de atención. Y ese no era el punto. El punto era ver la cara de mi hermano antes de que me desplegaran de nuevo en 60 días. Esa era la única razón por la que había conducido 7 horas. Solo su cara. Eso era todo. Alrededor de las 10, llegó otro mensaje. Número desconocido. Lo abrí. El mensaje era de María Hidalgo, la prometida de Carlos. Él le había dado mi número. Hola, Alicia. Qué ilusión conocerte esta noche. Carlos me ha hablado mucho de ti. Solo un aviso, mi papá es bastante tradicional, así que trata de mantener las cosas ligeras y divertidas, ¿vale? No le encantan los temas pesados en la cena. Me quedé mirando la pantalla. Carlos me ha hablado mucho de ti. Esa frase tenía un peso que podía medir. La pregunta era qué era exactamente lo que él le había dicho. Llamé a Carlos. Contestó al tercer tono, con la voz tensa y alegre, esa que pone cuando está actuando. ¿Qué pasa? ¿Qué le contaste exactamente a María sobre mí? Una pausa. El tipo que te dice que alguien está decidiendo cuánta verdad gastar. Lo básico. Que has estado viajando, haciendo lo tuyo. Ya sabes, a mamá no le encanta que se hable del ejército. Viajando, dije. ¿Le dijiste que he estado viajando? Mira, es más fácil así. Su padre es coronel, Alicia. Uno de verdad. No necesita oír sobre. Se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Sobre qué, Carlos? Silencio. El tipo de la carretera, largo y llano, sin nada a ambos lados. Solo sé normal esta noche, por favor. Colgó. Me senté al borde de la cama y dejé el teléfono con cuidado, como se deja algo que intentas no tirar. Mi hermano no solo quería que me callara. Estaba avergonzado de mí. No por nada que hubiera hecho, sino por todo en lo que me había convertido. Uno de verdad. Había dicho, como si hubiera otro tipo. Burst Grill estaba en una esquina del centro de Roanoke. Fachada de piedra, toldo burdeos, el tipo de restaurante donde las servilletas son de tela y la anfitriona te conoce por tu nombre si vas a menudo. Un comedor privado en la parte de atrás, mesa para 12. Llegué a las 6:55, 5 minutos antes,
porque el ejército te entrena para eso y la vida civil nunca te lo quita. Luisa ya estaba allí. Estaba de pie al final de la mesa, arreglando rosas blancas en un jarrón de vidrio bajo, de espaldas a la puerta. Llevaba un vestido azul marino y perlas. Cuando se dio la vuelta y me vio, sus ojos recorrieron mis zapatos y mi cabello en un solo barrido, como un sargento inspeccionando a un soldado raso. Por lo menos te has vestido decentemente por una vez, dijo. Ni hola. Ni, te ves bien. Solo una calificación. Aprobado. Apenas. Carlos y María llegaron juntos unos minutos después. María era menuda, rubia, sonriente como sonríe la gente cuando está nerviosa de que algo salga bien. Cruzó la habitación y tomó mi mano. Oh, tú debes ser la hermana. Carlos me dijo que has estado viajando. ¿A dónde últimamente? Viajando, la palabra otra vez, como un sello en mi frente. Sonreí ampliamente. A todas partes, dije. Porque era verdad, solo que no de la manera en que ella lo entendía. Luisa me dirigió a mi asiento, al final de la mesa, a 6 sillas de la cabecera, donde una tarjeta con el nombre decía, Coronel Hidalgo, retroceso. Miré ese nombre. Mi pulso se aceleró un poco. Javier Hidalgo. Incliné la cabeza. Conocía ese nombre. Antes de que llegara el lado de los Hidalgo, Luisa me llevó al pasillo fuera del comedor privado. La alfombra era burdeos. La luz de las lámparas de pared era tenue. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler su laca para el cabello, la misma marca que usaba desde que tenía 12 años. Necesito que me escuches con atención, dijo. Los Hidalgo creen que Carlos viene de una familia estable. 2 hijos, ambos con éxito. Les dije que trabajas en hostelería, gestión hotelera, algo así. Si preguntan, solo asiente. Parpadeé. ¿Les dijiste que trabajo en gestión hotelera? Es parecido a lo que haces. Gestiona suministros o lo que sea. Soy oficial del cuerpo de intendencia, mamá. Gestioné las líneas de suministro para 3 bases avanzadas en la provincia de Helmand. Ella hizo un gesto con la mano, un movimiento pequeño y despectivo, como si espantara una mosca. Misma idea, diferentes palabras. Solo no me corrijas ahí dentro. Se dio la vuelta y volvió al comedor. Me quedé en ese pasillo 10, quizás 15 segundos. Sabía que minimizaba mi carrera. Esperaba eso. Pero esto era algo más. No había minimizado lo que hacía. Lo había reemplazado. Había construido otra Alicia completamente diferente. Una sin uniforme, sin rango, sin despliegues, sin medalla. Y se la había entregado a la familia de un coronel retirado. Me había borrado, y lo había hecho con tanta suavidad, tan completamente, que me di cuenta de que no era una mentira improvisada. Llevaba tanto tiempo contándola que ya se la creía. Entré de nuevo, me senté, coloqué la servilleta en mi regazo y esperé. Sentada en la mesa, no dejaba de darle vueltas. No solo me pidió que me callara. Me pidió que fuera otra persona. Había construido toda una versión de mí. Una versión sin el uniforme, sin el servicio, sin nada de lo que había ganado. Si alguna vez te han borrado a alguien que se supone que debe estar orgulloso de ti, quédate conmigo. Esta historia está a punto de dar un giro. La puerta principal del restaurante se abrió a las 7:12. Lo oí desde mi asiento. El crujido de la bisagra. Luego una voz que reconocí como se reconoce una canción desde las 2 primeras notas. Profunda, medida. El tipo de voz que pasó 30 años dando órdenes a habitaciones llenas de gente que escucha la primera vez. El coronel Javier Hidalgo entró en el comedor privado con su esposa, Isabel, medio paso detrás de él. Llevaba una chaqueta de color carbón sobre una camisa blanca. Sin uniforme, pero la forma en que se movía, hombros hacia atrás, barbilla en alto, escaneando la habitación de izquierda a derecha antes de dar un solo paso, eso era uniforme suficiente. Isabel era elegante, pelo plateado, pendientes de perlas,
La sonrisa tranquila de una mujer que había organizado cientos de funciones militares y nunca había perdido la compostura. Luisa se puso en pie antes de que hubieran cruzado el umbral. Coronel Hidalgo, qué honor. Demasiado alto, demasiado ansioso. El coronel sonrió cortésmente. Javier, por favor. Estoy retirado. Le estrechó la mano a Carlos. María besó su mejilla. Le dijo algo cariñoso a su hija que no pude oír. Luego miró alrededor de la mesa. Su mirada recorrió los rostros, Luisa, el amigo de la universidad de Carlos, la prima de María, y se detuvo en mí. Un segundo, quizás dos. Su ceño se frunció, una microexpresión. El tipo que aprendes a leer cuando tu trabajo depende de leer a personas que no están tratando de ser leídas. Yo lo conocía. Fuerte Campbell, 3 años atrás. Él había estado en un podio y había llamado mi nombre. Yo había marchado hacia adelante, saludado, y él me había impuesto la medalla de reconocimiento del ejército en el pecho. Pero no dije una palabra. Asentí. Él asintió de vuelta. Luisa lo tomó del brazo y lo guió hacia la cabecera de la mesa. Y el momento pasó, casi. Llegaron los entrantes. Cóctel de camarones, bruschetta. El tipo de comida que comes con los dedos mientras finges no notar la tensión. Luisa dirigía la conversación como dirigía sus eventos de catering. Horario estricto, porciones controladas, sin espacio para sorpresas. Habló de su negocio de catering, del nuevo mercado de agricultores en Campbell Avenue. Carlos asentía y añadía color donde ella dejaba espacios. María sonreía y tocaba el brazo de Carlos. Era una producción bien ensayada, y yo era la miembro del público a la que no le habían dado el programa. Isabel Hidalgo estaba sentada frente a mí, 2 asientos a mi izquierda. Observaba a Luisa con la paciencia tranquila de alguien que ha asistido a suficientes cenas para saber cuando el anfitrión está actuando. Luego se volvió hacia mí. ¿Y a qué se dedica su otra hija, Luisa? La pregunta flotó al otro lado de la mesa como un avión de papel. Ligera, simple, imposible de esquivar. Luisa no dudó. Oh, Alicia trabaja en hostelería, gestión hotelera. Ha viajado bastante. Ya sabe cómo es esa industria. Escuché las palabras salir de la boca de mi madre y sentí como cada una caía como un pequeño y preciso corte. Gestión hotelera. Viajando. Esa industria. Miré mi plato. Los camarones se curvaban sobre su cama de hielo, rosados y quietos. Desde la cabecera de la mesa, el coronel Hidalgo dejó su tenedor. Me miró, luego a Luisa, y de nuevo a mí. Tomó su servilleta, se secó la comisura de los labios y no dijo nada. Carlos intervino. María, cuéntales a todos el lugar que encontraste para la recepción. El tema cambió, pero los ojos del coronel no. Isabel no era del tipo que deja caer un hilo. En algún momento entre que retiraran los platos de los entrantes y llegaran los platos principales, se volvió hacia mí de nuevo con la calidez fácil de una mujer que había pasado 3 décadas haciendo sentir bienvenidos a los cónyuges de jóvenes tenientes en las cenas del batallón. Gestión hotelera, dijo. Eso debe mantenerla ocupada. ¿Dónde está su base? Sopesé mis opciones. Podía mentir, lo que me haría cómplice. Podía decir la verdad, lo que haría estallar toda la ficción de mi madre. O podía caminar por el filo de la navaja entre ambos. Ahora mismo tengo mi base en Kentucky, dije. Es un trabajo de mucho ritmo. Mucha logística. Kentucky. ¡Qué encantador! ¿Qué cadena hotelera? Es una operación gubernamental, en realidad. La palabra gubernamental cayó suavemente, pero cayó. Las cejas de Isabel se alzaron una fracción. La mano de Luisa apareció de la nada, cruzando la mesa para coger la cesta del pan, colocando su cuerpo entre Isabel y yo. Alicia, ¿me pasas el pan? Pasé el pan. Isabel lo dejó pasar, pero el coronel Hidalgo no. Lo vi desde el rabillo del ojo. Había dejado su vaso de agua y me miraba como un hombre mira un rompecabezas que está 90% seguro de haber resuelto. Operación gubernamental.
Kentucky. Logística. 3 puntos de datos. Inclinó ligeramente la cabeza, solo 1 grado, y vi cómo el reconocimiento se ensamblaba detrás de sus ojos como se forma un sistema meteorológico en el horizonte. Lento, seguro e imposible de detener una vez que comienza. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono, lo sostuvo bajo la mesa, se desplazó por algo. No miré directamente, pero podía sentirlo. Estaba comprobando. Plato principal, trucha a la plancha para la mayoría de la mesa. Filete para Carlos, que nunca había comido pescado sin quejarse. María, sentada frente a mí, había estado callada la mayor parte de la cena, observando, absorbiendo, archivando. Ahora se inclinó hacia adelante, con los codos fuera de la mesa como haría la hija de un coronel, y dijo, «Entonces, ¿qué haces exactamente?» «Día a día, quiero decir». Miré a Luisa. Estaba a medio sorbo, pero sus ojos se fijaron en los míos por encima del borde de su copa. Una advertencia clara como un semáforo. Miré de nuevo a María. «Me aseguro de que la gente tenga lo que necesita», dije. «Comida, combustible, equipo en lugares donde esas cosas no son fáciles de conseguir». María sonrió. «Oh, como planificación de eventos para lugares remotos». Carlos intervino antes de que pudiera responder. «Algo así». Cogí mi tenedor, lo dejé, lo cogí de nuevo. «Algo así», dije. Bajo la mesa, mi mano derecha se deslizó hacia el bolsillo de mi vestido. La tela era lo suficientemente fina para que pudiera sentir el borde de la moneda de desafío a través de ella. Pesada, redonda, fresca contra mi muslo. El coronel Hidalgo me la había entregado el mismo día que me impuso la medalla. Es una tradición. No compras una moneda de desafío, la ganas. O alguien importante te la da. La llevaba como algunos llevan una fotografía, no para enseñársela a nadie, solo para saber que estaba allí. Al otro lado de la mesa, el coronel miraba su teléfono de nuevo. Esta vez, no se desplazaba. Miraba fijamente a algo en la pantalla. Su mandíbula se tensó ligeramente, solo lo suficiente para que alguien entrenado lo notara. Entre el plato principal y el postre, Isabel se excusó. Luisa la siguió, como siempre seguía a cualquiera que quisiera manejar. Las vi desaparecer hacia el baño y supe exactamente lo que estaba a punto de pasar. Luisa dirigiría, Isabel escucharía, y en algún lugar de esa conversación, mi madre reforzaría la ficción que había construido. Más tarde supe por la propia Isabel lo que se dijo. Isabel se había apoyado contra la encimera de mármol y había mencionado casualmente: «Su hija parece muy medida, muy serena para alguien que trabaja en hostelería». Luisa se había ajustado el pendiente en el espejo. Siempre ha sido callada, no mucha ambición, para ser honesta. Carlos es el que tiene iniciativa. Isabel había presionado suavemente. Mencionó una operación gubernamental. ¿Está en algún hotel en una base militar, quizás? Y mi madre, la mujer que había pasado 30 años dando de comer a la gente en Roanoke, Virginia, la mujer que hacía su propia masa de tarta y planchaba sus manteles, había mirado a Isabel Hidalgo directamente a la cara y había dicho, algo así. Nunca ha tenido muy claro lo que hace. Ya sabes cómo son algunos hijos. Isabel asintió, sonrió cortésmente, pero algo no encajaba. Isabel Hidalgo había pasado 3 décadas como esposa de militar. Podía oler una información que no cuadraba como un panadero huele cuando el pan se ha estropeado. Cuando regresaron, Isabel se inclinó hacia el oído del coronel. No pude oír lo que dijo, pero vi su rostro. Cerró los ojos por un segundo, los abrió, me miró directamente y supe que ya no estaba adivinando. Esto es lo que el coronel Hidalgo había encontrado en su teléfono. No lo supe hasta semanas después, cuando él mismo me lo contó tomando café en su casa de Blacksburg, pero se lo cuento ahora porque el momento importa. En algún momento entre la primera pregunta de Isabel y la mentira de Luisa en el pasillo, el coronel había abierto su galería de fotos y había escrito una sola palabra en la barra de búsqueda: Montero. El teléfono devolvió 4 resultados, todos del mismo día, la ceremonia de la medalla de reconocimiento en el Fuerte Campbell, 3 años antes. En la primera foto,
El coronel estaba en un podio leyendo una citación. En la segunda, estrechaba la mano de una joven oficial. En la tercera, la que importaba, estaba imponiendo la medalla de reconocimiento del ejército en el uniforme de gala de la capitana Alicia Montero. Mi rostro estaba en perfil de 3/4, con el pelo recogido bajo la boina, la mirada al frente, los hombros erguidos. Hizo zoom. Luego levantó la vista de su teléfono y me miró. A la misma mujer sentada al final de una mesa de comedor con un vestido negro a la que presentaban como una gerente de hotel que había estado a la deriva. Mismos pómulos, misma postura, misma quietud bajo presión. Más tarde me dijo que su primer sentimiento no fue ira. Fue confusión. No podía entender por qué una madre borraría el servicio de su hija. En su mundo, el mundo de las familias militares, del sacrificio y el despliegue, las bienvenidas y las banderas dobladas, un hijo que sirve es un hijo del que presumes. Pones la pegatina en el coche. Enmarcas la foto del ascenso. Se lo cuentas a cada extraño en el supermercado. No finges que trabaja en un hotel. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Se alisó la servilleta. Miró a Isabel. Ella le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos. El tipo de comunicación que se necesita 30 años de matrimonio para desarrollar y 0 palabras para ejecutar. Luego esperó, porque un coronel sabe cuándo actuar y cuándo dejar que el momento encuentre su propia forma. Estaban sirviendo los postres. Tarta de chocolate con coulis de frambuesa. Cuando Luisa se levantó y recorrió la mesa hacia mi extremo, pasó detrás de la silla de Carlos, detrás de la prima de María, detrás del asiento vacío donde colgaba el abrigo de Isabel. Se detuvo a mi lado, se inclinó y habló cerca de mi oído. Su aliento olía a vino blanco. Lo estás haciendo bien, dijo. Solo mantén la boca cerrada durante el brindis y habremos terminado. Ahí estaba de nuevo. Mantén la boca cerrada. Las mismas palabras de la llamada telefónica, la misma instrucción, la misma correa. No he dicho una palabra, mamá. Bien. Eso es todo lo que pido. La miré. De verdad la miré. Tenía 58 años y su maquillaje era perfecto, sus perlas estaban rectas y sus manos temblaban. No mucho, solo en las yemas de los dedos, como una persona que sostiene algo pesado y finge que es ligero. No, dije en voz baja. Eso no es todo lo que pides. Me pides que no exista. Su barbilla se levantó. No seas dramática. Volvió a su asiento. La vi irse. Se alisó la falda al sentarse, cogió su tenedor y cortó un triángulo preciso de su tarta y lo llevó a su boca. Y fue la actuación más controlada que jamás había visto de una mujer cuyo control era lo único que la mantenía unida. Y me di cuenta de algo que debería haber entendido años antes. Mi silencio no era cortesía. No era respeto. Era complicidad. Cada vez que me callaba, la ayudaba a mantener una mentira. Cada cena tranquila, cada confirmación con un asentimiento, cada algo así. Había sido cómplice de mi propio borrado. Pero aún así no actué porque esa cena era de Carlos, no mía. Ese autocontrol me pareció noble en ese momento. También fue la última excusa que le daría jamás. Carlos aprovechó el respiro entre el postre y el café para hacer su propuesta. Podía verlo venir. La forma en que se ajustó la corbata, la forma en que se inclinó hacia el extremo de la mesa del coronel Hidalgo como un hombre que busca un apretón de manos. Señor, no sé si María le habrá mencionado. Estoy empezando una agencia de seguros aquí en Roanoke. Nos especializamos en cobertura para familias militares, seguros de vida, discapacidad, planificación de la jubilación. Es un mercado en crecimiento. El coronel escuchó. Era bueno escuchando. 32 años de mando te enseñan a dejar que la gente hable el tiempo suficiente para que te digan quiénes son realmente. Es una causa digna, dijo el coronel. Las familias militares están desatendidas. Carlos sonrió radiante. Exactamente. Por eso me encantaría conectar con algunos de sus colegas, si tiene a alguien en mente que pudiera beneficiarse de... ¿Cuánto sabes de la vida militar, Carlos?
La pregunta fue tranquila, casi suave, pero dejó a Carlos helado. Bueno, he investigado, leído muchos casos prácticos, hablado con algunos veteranos en él. El coronel asintió lentamente. Hi, Mom. Sorry it's so Luego late. me miró. I No know, una I just mirada needed to hear your fugaz, voice. una mirada, el tipo que The lleva uniform's una ready, frase it's en just su hard to interior. switch back. I love Miró you. a la mujer que había gestionado cadenas de suministro en una zona de guerra, que había servido bajo su mando, que se había ganado una medalla manteniendo a los soldados alimentados y equipados bajo el fuego. Y luego miró al hombre que quería venderles pólizas de seguro a esos mismos soldados. Volvió a mirar a Carlos. La investigación es un buen comienzo, dijo con ecuanimidad. La experiencia es mejor. Carlos se rió nerviosamente. La mesa siguió adelante, pero el coronel había dejado clara su postura, y todos los que estaban prestando atención la habían oído, incluida yo. Cuando la mesa se reordenó para el café, con sillas moviéndose y gente cambiando de asiento para charlar, Isabel Hidalgo se colocó a mi lado. Lo hizo con despreocupación, como una esposa de militar experimentada hace todo, con un propósito disfrazado de calidez. Revolvió su café una vez, 2 veces, y dijo: dijiste operación gubernamental y logística, y te sientas como alguien a quien le han dicho que se siente erguida 10.000 veces. Hizo una pausa. ¿Eres militar, Alicia? Sostuve su mirada. Tenía ojos amables y una mandíbula firme. Había visto esa mirada en los rostros de 100 esposas de militares, mujeres que habían mantenido unidas a sus familias a través de despliegues, reubicaciones y llamadas a medianoche desde el otro lado del mundo. Mujeres que sabían lo que costaba el servicio porque también lo habían pagado. So good to Señora, see you. dije, no voy a You look mentirle en la wonderful. cena Thank de you for compromiso inviting de me. su hija. Of course. Entonces no lo I'm haga. glad you could make it. Soy capitán. Cuerpo de Intendencia, Ejército de los Estados Unidos. Isabel dejó su taza de café con cuidado, como si temiera dejarla caer. ¿Está en servicio activo? Sí, señora. ¿Y su familia la presentó como gerente de hotel? Lo dije sin rodeos. Sin sarcasmo, sin amargura, solo el hecho puesto sobre la mesa como se ponen las cartas cuando ya has decidido retirarte y solo quieres que todos vean lo que tenías en la mano. La mano de Isabel fue a su pecho. Miró al otro lado de la habitación, hacia Luisa, que se reía de algo que había dicho la prima de María. Luego me miró de nuevo. ¿Lo sabe Javier? Creo que lo está averiguando. Se levantó, me apretó el hombro una vez, y caminó hacia el lado del coronel. La vi inclinarse y susurrarle algo al oído. Lo que sea que Isabel dijo, duró unos 4 segundos. El coronel escuchó sin moverse. Luego dejó su taza de café, dobló su servilleta, la colocó junto a su plato y se levantó. Me gustaría proponer un brindis antes de que terminemos la velada, dijo. La habitación quedó en silencio. No el silencio educado. El silencio real. El que hace que los tenedores se detengan a medio camino y las conversaciones mueran entre sílabas. Luisa sonrió. Pude verla desde 6 asientos de distancia. La sonrisa que reservaba para los momentos que había estado orquestando toda la noche. El coronel estaba a punto de bendecir el compromiso. Estaba a punto de decir algo generoso sobre Carlos, María y el futuro. Este era su momento, el que hacía que la mentira valiera la pena. Me gustaría empezar, dijo el coronel, y en su voz había algo inesperado. Se levantó con su copa, y pude sentir cada par de ojos en la sala cambiar de foco. Mi madre sonreía. Pensaba que era su momento. El coronel bendiciendo el futuro de su hijo. No tenía ni idea de que el hombre al que había intentado impresionar toda la noche ya sabía la verdad. Y lo que hizo a continuación, todavía lo pienso todos los días. El coronel sostuvo su copa a la altura del pecho. Sin levantarla aún. Eso es una señal militar. No levantas la copa hasta que estás listo para que la gente beba. No lo estaba. He pasado 32 años en el ejército de los Estados Unidos. Dijo. Su voz llenó la habitación sin esfuerzo. Y en ese tiempo, he aprendido que se puede saber todo sobre una familia observando cómo se tratan entre sí cuando creen que nadie importante está mirando. Dejó que eso se asentara.
La sonrisa de Luisa se mantuvo, pero algo detrás de ella se movió. Carlos, María, los miró. Calidez en sus ojos, genuina y práctica. Estoy orgulloso de ustedes. El matrimonio es una campaña. Requiere planificación. Requiere sacrificio. Y, sobre todo, requiere honestidad. Dijo la palabra honestidad como un juez dice culpable, con finalidad, con peso y sin interés particular en el debate. Esta noche, continuó el coronel, me gustaría hablar de la honestidad. La sonrisa de Luisa parpadeó, solo en las comisuras, un microajuste como un piloto corrigiendo la cizalladura del viento. El coronel dejó su copa. Empujó su silla hacia atrás y comenzó a caminar. No hacia Carlos y María, no hacia la cabecera de la mesa. Caminó lentamente, con deliberación, a lo largo de la mesa, pasando al amigo de la Universidad de Carlos, a la prima de María, a los platos de postre vacíos, a las tazas de café y a las servilletas arrugadas. Hacia el final. Hacia mí. Cada paso resonaba. Luisa se giró en su asiento, siguiéndolo. Javier, dijo, con la voz una octava más alta de lo que había sido. Los jóvenes están al otro lado de la mesa. Él no se detuvo. 5 pasos. 6. 7. La habitación se encogió con cada uno. Podía sentir mi pulso en la garganta. No por miedo, sino por reconocimiento. Este era el momento. El que no había planeado, no había orquestado, no había pedido, pero el que me había ganado simplemente presentándome y diciendo la verdad a la única persona que se había tomado la molestia de preguntar. Megan, se detuvo justo delante de mí. Levanté la vista. Él bajó la suya. Mantuvimos el contacto visual durante 3 segundos enteros. La duración de un saludo militar. La duración de una respiración que tomas antes de saltar al vacío. Bajo la mesa, mi mano encontró la moneda de desafío en mi bolsillo. Presioné mi pulgar contra el águila en su cara. Hola, dijo el coronel. Su voz era suave, pero llegaba a todos los rincones de la habitación. Me sorprende verla aquí. Buenas noches, coronel, dije. Tranquila, firme, la voz que uso cuando importa. Asintió una vez, luego más alto. Lo suficientemente alto para Luisa, para Carlos, para María, para cada persona en esa mesa. ¿Quién es ella para ustedes? La pregunta detonó en silencio, como lo hacen las explosiones reales. La luz llega antes que el sonido, y durante una fracción de segundo, todo está perfectamente quieto. Todas las cabezas se giraron. Luisa estaba medio levantada de su silla. Es mi hija, Javier. Trabaja en... El coronel levantó una mano, con la palma abierta, los dedos rectos. El gesto de mando, universal, inconfundible. Luisa se detuvo. Capitán, dijo el coronel, mirándome. La palabra cayó sobre la mesa como un vaso que se rompe. ¿Podría decirnos su nombre y su unidad para todos los presentes en esta mesa? Me puse de pie, aparté la silla, con los hombros erguidos, pero sin ponerme en posición de firmes. No llevaba uniforme, pero lo suficientemente cerca como para que cada persona en esa mesa pudiera sentir la diferencia entre alguien que había aprendido a estar de pie en un comedor y alguien que había aprendido a estar de pie en un patio de armas. Capitán Alicia Montero, dije, 3er Batallón de Intendencia, Fuerte Campbell, Kentucky. El silencio fue total. No un silencio incómodo, no un silencio extraño. El tipo de silencio que ocurre cuando el suelo de una habitación se desplaza y nadie sabe dónde están las paredes. María miró a Carlos, con la boca abierta. Sin palabras. Carlos miró a Luisa. Luisa miró el mantel. El coronel se volvió hacia la mesa. No alzó la voz. No lo necesitaba. Impuse la medalla de reconocimiento del ejército a esta mujer hace 3 años en el Fuerte Campbell, dijo, por servicio distinguido durante la Operación Apoyo Resuelto, 12 meses en la provincia de Helmand. Gestionó la cadena de suministro para 3 bases avanzadas bajo fuego activo. Ni una sola vez falló un envío crítico bajo su supervisión. Hizo una pausa, dejó que el dato se asentara.
Y esta noche, dijo, su propia familia me la presentó como una gerente de hotel. La palabra hotel se partió como un huevo contra el borde de la encimera, limpia, definitiva e imposible de recomponer. Podía sentir como el aire de la habitación se reordenaba. Los amigos del coronel miraban a Luisa. La prima de María miraba a Carlos. Isabel me miraba a mí con una expresión que era mitad furia y mitad desconsuelo. Y Luisa. Mi madre, Luisa Montero, 58 años, dueña de un negocio de catering, con sus perlas y su olor a laca, con los dedos temblorosos, se sentó congelada en su silla, con la boca ligeramente abierta y sin nada, por primera vez en su vida, que decir. La presa se rompió a cámara lenta. Luisa se levantó, su silla raspó el suelo de madera, un sonido como un clavo sobre pizarra. Javier, creo que ha habido un malentendido, dijo. Nunca dije. Solo simplifiqué las cosas para la conversación. Ya sabe cómo es en las cenas, la gente no quiere oír sobre. Simplificó, dijo el coronel. No la miró. Seguía de frente a la mesa. Señora Montero, le dijo a mi esposa que su hija no tiene una carrera. Dijo que ha estado a la deriva. Isabel habló por primera vez. Tranquila, precisa. Esas fueron sus palabras exactas, Luisa. Sin mucha ambición. Esas fueron las palabras que usó. La mirada de Luisa se fue a Carlos, buscando apoyo, buscando al hijo que siempre se quedaba, que siempre estaba de acuerdo, que siempre le cargaba el equipaje. Carlos miraba sus manos. Su teléfono estaba boca arriba sobre la mesa. El último mensaje que me había enviado seguía visible en la pantalla. Por favor, no hagas que esto sea raro. No podía mirarme. La voz de Luisa se quebró. No por lágrimas, por presión. Como una tubería que ha estado soportando demasiado durante demasiado tiempo. Usted no entiende a nuestra familia, coronel. Alicia nos dejó. Eligió irse cuando más la necesitaba. Eligió el ejército sobre su propia madre. Temblaba. Su compostura, la cosa sobre la que había construido toda su identidad, se estaba despegando en láminas. Y debajo había algo crudo y viejo y mucho más honesto que todo lo que había dicho en toda la velada. Pero no sabía cómo parar. Nunca lo había sabido. El coronel me miró. Capitán, ¿le gustaría decir algo? Me levanté de nuevo. Me había sentado en algún momento. Instinto, quizás, o costumbre. Me puse de pie y miré la mesa. A María, cuya cena de compromiso se había convertido en otra cosa. A Carlos, que aún no podía sostener mi mirada. A Isabel, que tenía lágrimas corriendo por su rostro sin hacer un sonido. Al coronel, que estaba a mi lado como un testigo en una audiencia. Luego a Luisa. Me alisté en el ejército de los Estados Unidos a los 18 años, dije. Mi voz era firme, clara, la voz que uso cuando informo a un comandante, cuando cada palabra tiene que cargar con su propio peso porque no hay espacio para rellenos. Obtuve mi comisión en la Escuela de Oficiales Candidatos a los 22 años, Fuerte Benning, Georgia. He estado desplegada 2 veces en Afganistán y una en Kuwait. He gestionado cadenas de suministro en zonas de combate donde el respaldo más cercano era un viaje en helicóptero y una oración. Me he sentado con soldados que se fueron y nunca volvieron. Hice una pausa, no por drama, sino para tomar aire. Mamá les dijo que trabajo en gestión hotelera. Les dijo que he estado a la deriva. Lleva 14 años contando esa historia a los vecinos, a los amigos de Carlos, a ustedes. Miré a Luisa. No vine aquí esta noche para corregirte, mamá. Vine porque Carlos es mi hermano y quería verlo antes de que me desplieguen de nuevo en 60 días. Eso es todo. Esa es la única razón por la que conduje 7 horas. Me senté. Coloqué las manos sobre la mesa, con las palmas planas, los dedos quietos. Terminado, Luisa estaba apoyada en el respaldo de su silla como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su boca se movió. No salió nada. Parecía un edificio medio segundo antes de derrumbarse. Todavía en pie, pero vacía de todo lo que lo mantenía unido.
Luisa salió del comedor. No dramáticamente, no con un portazo. Simplemente se levantó, presionó su servilleta contra la mesa y salió. La seguí, no para pelear, no para rematarla, sino porque vi algo en su cara que no había visto en 14 años. Miedo. No el miedo que ella representaba, la preocupación teatral por los dobleces de las servilletas y los planos de asientos. Miedo real, el que vive debajo de todo lo demás. Estaba en el pasillo, apoyada contra la pared cerca de la puerta del baño. Sus manos temblaban de nuevo. Esta vez, no lo escondía. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña fotografía. Ya al tamaño de una cartera, plastificada, con los bordes suaves por años de manejo. Conocía la foto antes de ver la cara. La había visto una vez, años atrás, en un cajón que ella creía que yo no conocía. Su madre, mi abuela, una joven con uniforme de enfermera, el pelo recogido, mirando a la cámara con una expresión que era mitad sonrisa y mitad despedida. Se fue cuando yo tenía 11 años. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Se mudó a Richmond. Consiguió un trabajo de enfermera en un hospital. Nunca volvió. Nunca llamó en los cumpleaños. Nunca explicó por qué. Se fue cuando yo era más joven que tú, dijo Luisa. Su voz estaba despojada de todo, reducida a algo que apenas reconocía. Dijo que tenía que irse. Dijo que era importante. Se parecía mucho a ti cuando lo dijo. Los mismos ojos, la misma certeza. Tocó la fotografía con el pulgar. Cuando te alistaste, vi su cara en la tuya. Como si la puerta ya se estuviera cerrando. Megan, así que te aseguraste de que yo no tuviera nada a lo que volver, dije. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, sosteniendo la fotografía de una mujer que se fue, criada por una mujer que no podía perdonar el hecho de irse, criando a una hija a la que castigó por el mismo pecado. Volví a entrar. Cuando me senté de nuevo, el coronel estaba de pie en la cabecera de la mesa de nuevo. Había esperado. No por paciencia, sino por precisión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me gustaría terminar mi brindis, dijo. Nadie discutió. Nadie se movió. Luisa volvió a entrar y se sentó. No miró a nadie. Miró el mantel como una persona mira un documento que sabe que ha firmado mal. Dije que el matrimonio requiere honestidad, continuó el coronel. También la familia. Y esta noche he aprendido que esta familia tiene una hija que ha servido a su país con distinción y una madre que borró su servicio para impresionar a personas que apenas conoce. La frase cayó como un mazo. Limpia, definitiva, precisa. Luisa se estremeció. Un estremecimiento de cuerpo entero. El tipo que no se puede fingir ni ocultar. Carlos agarraba el borde de la mesa con ambas manos, con los nudillos blancos, la mandíbula apretada. María lo miró, y era el tipo de mirada que hace una pregunta que nadie quiere responder. ¿Lo sabías? La única vergüenza que veo en esta mesa, dijo el coronel, es una madre que borró el servicio de su propia hija. Lo dijo con calma. Como un hombre que dice algo que ha estado pensando durante 2 horas y ha decidido decir exactamente una vez. Levantó su copa. Por Carlos y María, dijo, que su matrimonio esté construido sobre la verdad. Incluso cuando la verdad es difícil. Bebió. Isabel bebió. Yo bebí. Carlos levantó su copa con una mano que no estaba del todo firme. Luisa no tocó la suya. Después del brindis, el coronel caminó hacia mi extremo de la mesa una vez más. Se paró frente a mí y el resto de la habitación se desvaneció. Capitán Montero, dijo. Recuerdo su ceremonia claramente. Acababa de regresar de 12 meses en el MAN. Gestionó la cadena de suministro para 3 FOB bajo fuego. Combustible, raciones, suministros médicos, municiones en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de la gente. Hizo una pausa. El tipo de pausa que no se trata de encontrar palabras, sino de elegir cuáles merecen ser dichas. Cuando le impuse esa medalla, usted dijo algo que anoté esa misma noche. Dijo, no se trata de ser reconocida,
señor. Se trata de hacer el trabajo. Dejó que la frase cayera. Bueno, esta noche usted merece ser reconocida. Extendió su mano. La estreché. Apretón firme, palma cálida. 3 Hi, Mom. segundos. Sorry it's so late. Isabel se levantó y I colocó know, I su just mano needed to sobre hear your mi hombro. voice. Apretó The una uniform's vez. ready, it's just hard to switch El tipo back. de apretón que dice I love todo you. lo que una oración no puede. Una madre debería ser la primera persona en decirle al mundo quién es realmente su hija, dijo Isabel. Miró a Luisa al decirlo. No con ira, sino con algo peor, lástima. Lamento que la suya no lo haya hecho. Asentí. Tenía la garganta apretada. Los ojos húmedos. Pero no lloré. No allí. No delante de esas personas. No porque llorar sea débil. He llorado en una base avanzada a las 3 de la mañana cuando un convoy de suministros fue atacado. Sino porque esta sala no merecía mis lágrimas. Mis lágrimas eran mías. Igual que mi servicio era mío, igual que mi nombre era mío. Me volví hacia Luisa. Estaba sentada en su silla, con las manos en el regazo, los dedos entrelazados, los nudillos blancos. Sus perlas se habían desplazado a un lado. Su maquillaje estaba intacto, pero su rostro debajo se había derrumbado. La arquitectura de la compostura rota desde dentro. Mantuve la boca cerrada, mamá, dije. Durante 14 años. El coronel no. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Nada. No estoy enfadada, dije. No voy a gritarte delante de estas personas. Esa no soy Megan, yo. It's so good to Esa see nunca you. fui yo. You look Hice wonderful. una Thank you pausa. for inviting me. Pero necesito que Of course. escuches esto. I'm glad you He could terminado make de ser la hija que deseabas que fuera en lugar de la que realmente soy. Cogí mi bolso del respaldo de mi silla. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué la moneda de desafío. La sostuve un momento, sentí su peso, el águila en un lado, el escudo del batallón en el otro. Luego la coloqué sobre la mesa, directamente frente a Luisa. Es del coronel Hidalgo, dije. Me la dio el día que me impuso la medalla que nunca has preguntado. Consérvala. Quizás te ayude a recordar quién soy la próxima vez que me presentes. Me alicé el vestido. Miré a Carlos, que estaba cerca de la puerta, con la mandíbula tensa, los ojos húmedos. Miré a María, que observaba a Carlos como se observa a alguien de quien no está seguro de conocer. Miré al coronel. Me hizo un solo gesto de asentimiento. Salí del comedor, atravesé el pasillo con la alfombra burdeos y la tenue luz de las lámparas. Salí por la puerta principal y entré en la noche de Virginia. El aparcamiento estaba medio lleno. Las montañas eran formas negras contra un cielo azul oscuro. El aire olía a cedro y asfalto, y podía oír el zumbido amortiguado del restaurante detrás de mí. Música, platos, los sonidos ordinarios de un lugar donde la mayoría de la gente estaba teniendo una velada ordinaria. Carlos me alcanzó junto a mi coche de alquiler. Alicia, espera. No te vayas así. Me di la vuelta. Estaba bajo una luz del aparcamiento. La corbata desabrochada, la cara sonrojada, parecía más joven que 28 años y más viejo de lo que nunca lo había visto. ¿Cómo, Carlos? No sabía que les dijo eso. Quiero decir, sabía que decía algunas cosas, pero no creí que inventara una historia entera. Sabías lo suficiente, dije. Me dijiste que no hablara de las cosas del ejército. Le dijiste a María que había estado viajando. No mentiste tanto como mamá, pero le llevaste el equipaje. Intentaba proteger. ¿Proteger qué? Dije. ¿Tu presentación de seguros a su padre? No respondió. Su boca se abrió. Se cerró. Miró al suelo, a sus zapatos, a las grietas en el asfalto. Cualquier lugar menos a mí. Carlos, dije, te quiero. Eres mi hermano, pero no puedo seguir siendo la persona de la que esta familia se avergüenza cuando no hay nada de qué avergonzarme. Levantó la mirada, con los ojos húmedos, la barbilla temblorosa. Cuando estés listo para conocer a la persona que realmente soy,
No a la que mamá te dijo que soy, sabes dónde encontrarme. Fuerte Campbell. Tercer Batallón de Intendencia. No soy difícil de encontrar. Me subí al coche, cerré la puerta, arranqué el motor. Se quedó bajo la luz del aparcamiento mucho tiempo, mirándome mientras Hi, me Mom. alejaba. Sorry it's so late. Supe más tarde lo que I pasó know, I just dentro needed to después hear de que your me voice. fuera. María The llevó a uniform's ready, Carlos it's a un just hard to rincón del switch back. comedor. I love Su you. voz era baja, pero sus palabras tenían la precisión de una mujer criada por un coronel. Me dijiste que era una vagabunda, Carlos. Es capitán del ejército de los Estados Unidos. Mentiste. No mentí. Solo dejé que mamá manejara la historia. Esa es la mentira. Se alejó de él, de vuelta al lado de su padre. Carlos se quedó solo cerca de la estación de Pan, mirando la silla vacía donde yo había estado sentada y la moneda de desafío que aún estaba sobre la mesa frente a la copa sin tocar de Luisa. El coronel habló por último. Se dirigió a Luisa directamente, de pie, con las manos a los lados. Señora Montero, respeto a su hijo. Quiero a mi hija. Y deseo lo mejor a su familia, pero necesito que usted diga algo. Hizo una pausa. He comandado a miles de soldados en mi carrera. Puedo decirle sin dudar que la capitán Montero es alguien en quien confiaría con la vida de mi propia gente. El hecho de que usted no pudiera ver eso, no es su fracaso. Es el suyo. Luisa se quedó sentada sola en la mesa después de eso. Los camareros retiraron los platos de postre a su alrededor. Las rosas blancas que había arreglado 2 horas antes empezaban a marchitarse. No se movió. No lloró. Solo se quedó allí sentada, sosteniendo la moneda de desafío en la palma de su mano, mirándola como si nunca hubiera visto una antes. You look wonderful. Me Thank you senté for en mi inviting coche me. de alquiler en el aparcamiento Of course. 5 minutos antes de I'm glad you conducir could a make it. ninguna parte. El motor en marcha, los faros encendidos, las montañas Blue Ridge enmarcadas en el parabrisas como una postal de un lugar donde solía vivir. Mi teléfono sonó. Era Isabel Hidalgo. Capitán Montero, quería asegurarme de que está bien. Se lo agradezco, señora Hidalgo. Estoy bien. Una pausa. Ya el tipo que tiene calidez. Lo que hizo allí dentro, la contención, la forma en que mantuvo la compostura mientras su propia madre. Se detuvo, empezó de nuevo. Eso requirió más valor que cualquier cosa que haya visto en una mesa de comedor, y me he sentado en muchas mesas de comedor. Gracias, señora. Por si sirve de algo, Javier y yo estaríamos orgullosos de tenerla en cualquier mesa de nuestra casa. En cualquier momento. ¿Me oye? Cualquier momento. Cerré los ojos. Esa frase, de una esposa de militar, de una mujer que entendía lo que significaba el servicio porque había vivido a su lado durante 30 años. Esa frase significaba más que cada palabra que mi madre me había negado durante 14 años. No porque Isabel Hidalgo fuera importante, sino porque era honesta. Lo recordaré, señora, dije. Gracias. Colgué y me quedé sentada en el silencio del coche. Miré el restaurante en el espejo retrovisor una última vez. Las luces seguían encendidas. La gente seguía dentro, reordenando los escombros de una velada que había comenzado como una cena de compromiso y había terminado como un desmoronamiento. Puse el coche en marcha. 7 horas de vuelta al Fuerte Campbell. No puse música. Conduje en silencio. Y en algún lugar de la Interestatal 81, entre Roanoke y la frontera de Tennessee, lo dije en voz alta para nadie, sé exactamente quién soy para ellos y quién soy sin ellos. La carretera se desenrollaba ante mí, oscura y recta y mía. 3 semanas después, estaba de vuelta en el Fuerte Campbell. Reuniones matutinas, reuniones de logística, manifiestos de suministro para el próximo despliegue. La rutina que me mantenía unida, como siempre lo había hecho. Carlos llamó 2 veces. Contesté a la segunda. Se disculpó. No la disculpa completa, no la que llega hasta la raíz, pero lo suficiente para abrir una grieta. María me obligó a contarle todo, dijo, sobre el ejército, sobre tus despliegues, sobre lo que mamá ha estado diciendo durante años.
Dijo que si no podía ser honesto sobre mi propia hermana, ¿cómo podía confiar en que lo sería sobre cualquier cosa? Todavía estaban comprometidos, pero María había puesto una condición. Carlos tenía que reconstruir la relación conmigo en mis términos. No los de Luisa, no los suyos, los míos. Luisa no había llamado. Hi, Mom. Lo Sorry it's so esperaba. late. Su patrón era I el know, I just silencio. needed to hear your voice. Cuando se enfrentaba a una verdad que no uniform's ready, podía it's just hard controlar, to switch se back. callaba. I love you. Igual que su propia madre se había callado. Nunca vio el paralelismo. No la busqué. Por primera vez en 14 años, no cogí el teléfono para intentar salvar la distancia que ella había construido. Por primera vez, dejé que el silencio fuera suyo para romperlo. Llegó una cosa por correo. Una nota escrita a mano en papel verjurado. Sin dirección de remitente en el sobre. 2 frases escritas con la mano firme de un hombre que había firmado 1000 órdenes. Capitán, su servicio nos honra a todos. Nunca permita que nadie reduzca lo que ha ganado. La fijé en el corcho sobre mi escritorio, junto a mis órdenes de despliegue, justo donde pudiera verla cada mañana. Pasé 14 años dejando que la versión de mi madre fuera la única historia que nadie escuchara. Y luego, una noche, en una mesa de comedor en Roanoke, Virginia, un coronel retirado hizo una pregunta simple. Y aprendí que las personas que realmente te ven no necesitan tu silencio para sentirse cómodos a tu alrededor. Esa es mi historia. Una llamada telefónica a las 2 de la madrugada, una cena y un coronel que dijo lo que mi madre nunca pudo. Si esta historia te recordó que tu servicio, sea cual sea, importa, incluso cuando las personas más cercanas se niegan a verlo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo.